Dos. Hola, buenas tardes, eoístas. No sabéis dónde estamos. Estamos en las Rías Baixas, nada más y nada menos. La playita, la calma, ese marisco, ¿verdad? Estupendo. Y estamos muy bien acompañados por una compañera de la Escuela Oficial de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, provincia de Pontevedra, Victoria Penide, que es profesora de alemán, que viene a hablar con compañeras de otros idiomas, ¿verdad? Bueno, bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por... Gracias. Espero que estés contenta de tu experiencia con Proyectando Escuelas Amigas. Sé que también estás con un proyecto de Escuelas Amigas, así es, ¿verdad? Estamos. Bueno, pues ¿de qué nos va a hablar Victoria? Victoria nos va a hablar de aprendizaje cooperativo y colaborativo, porque creo que no es lo mismo cooperar que colaborar. Y estas cosas que damos por sentadas, pues igual nos puede dar unas pautas de estas que hagamos clic y digamos, efectivamente, lo que estamos haciendo es cooperativo o lo que estamos haciendo es colaborativo. Porque dice Victoria que hay una cosa que es mejor que la otra. ¿Cuál será? Bueno, lo vamos a descubrir en este webinar, así que Victoria, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando quieras, ilústranos. Allá vamos. Buenos días a todas y a todos. Os voy a contar un poquito lo que yo considero que es colaborar y compartir y que considero que es fundamental en la enseñanza de lenguas extranjeras, porque para hablar hay que comunicar, hay que compartir, hay que colaborar. Tendemos a entender cooperativo como esa metodología que se usa mucho en primaria y en secundaria, donde hay roles definidos y grupos de aula, que se utiliza mucho para la inclusión. Pero cuando hablamos de enseñanza online o de enseñanza semipresencial, tiene un significado un poquito diferente. Y tenemos que ser conscientes de esto porque tiene resultados diferentes dentro del aula. Entonces, para mí siempre es muy importante hablar de hacer piña. Vamos a ver cómo hacemos piña y cómo hacemos piña en toda esta avalancha de cosas que nos vinieron este año y en las que ya teníamos de antes, ¿no? Hoy nos encontramos con un montón de modalidades distintas, las vamos a ver cómo podemos cohesionar grupos en esas modalidades, vamos a ver cuándo estamos trabajando cooperativo y cuándo colaborativo, cómo ayuda la colaboración a la cohesión y qué estrategias y truquillos tenemos para llevarla a cabo y sobre todo cuáles son las que más funcionan en las escuelas oficiales de idiomas en enseñanza de lenguas extranjeras con alumnos. No se cohesionó igual un grupo presencial que un grupo virtual. Seguramente a todos ya nos ha pasado ahora con el COVID y los encierros y estas cosas, que nos hemos dado cuenta a lo mejor que un grupo nos fallaba. Nos fallaba en la fase online y de repente aparecía gente allí que había desaparecido en la fase presencial. ¿Qué modalidades? A mí me gustaría, a lo mejor, si podéis ir escribiendo en el chat un poquito, ¿qué circunstancias se tienen que dar para que un grupo funcione bien? ¿Cómo lo veis? ¿Y en qué modalidad no suelen funcionar mejor los grupos? No tiene que ver necesariamente con nuestra formación, pero a veces tiene que ver con otras cosas externas que afectan al grupo. ¿Dónde es más fácil que el alumnado haga grupo? ¿Qué problemáticas vemos en un lado y en el otro? ¿Y qué momento del curso es fundamental para cohesionar? Nosotros en Galicia este año tenemos más modalidades que las que existían originalmente, además del año presencial, empezamos con cursos piloto de semipresencial, que seguro que ya lo sabéis, y además sucedieron los híbridos, que es esta cosa que solo sobrecarga al profe y hace que una parte del aula esté fuera, rotando a lo mejor por problemas de espacio en COVID o porque simplemente una parte del grupo uno o dos alumnos están confinados por un contacto o un contagio. Tienen que seguir teniendo atención y el profesorado de repente se divide y se convierte en profe presencial y profe virtual de forma simultánea. Y hay que cohesionar, hay que conseguir que el grupo siga funcionando como grupo. Vamos a ir viendo un poquito cómo hacemos esto para que funcionen las dos partes, porque ahora que somos multitasking tenemos que tener estrategias para todo. ¿Cómo cohesionamos en estas modalidades? Colaborando, participando, comunicando, intercambiando. Seguramente tenéis esta idea de que en la enseñanza online el alumno se siente solo, aislado, hay que paliar el sentimiento de soledad, mientras que en presencial aprende y socializa y se comunica muy bien. Semipresencial es una cosa practiquísima porque combina las ventajas de los dos lados. Entonces, por una parte, fueron capaces de hacer grupo, hacer piña en presencial y por otra parte, continúan la comunicación virtual. Y el híbrido es también algo parecido, pero es muchísimo peor. O sea, para mí el híbrido conjuga todo lo malo de los dos lados, porque los dos que no están asistiendo a aula porque están confinados, esos muchas veces se descuelgan del grupo.
y viceversa. Para mí, el primer paso fundamentalísimo para cohesionar un grupo es el café después de clase. Es completamente offline, sería la primera cohesión en una sesión presencial o después de una sesión presencial, pero es fundamental que hagamos piña. El grupo de WhatsApp, en el que yo nunca estoy. ¿Por qué no estoy? Porque creo que es muy importante que el grupo haga grupo y que emocionalmente esté vinculado. Y para estar emocionalmente vinculado, a lo mejor sienten la necesidad de decir, vaya chapa, nos soltó Victoria hoy. Y si estoy yo delante, eso no va a suceder. A lo mejor a lo que anda el curso y estamos en enero, febrero y ya tenemos así un empate un poquito más cercano, acabo entrando. Entré, por ejemplo, en marzo del año pasado por cuestiones logísticas. Pero en general me parece que es una forma en la que ellos se dan apoyo mutuo, apoyo de iguales, que es fundamental para cohesionar el grupo. Y me da igual si es WhatsApp o Telegram, pero bueno, que tengan un grupo, un entorno virtual en el que comunicarse de forma rápida e inmediata. Y una vez que conseguimos esto, el aula virtual nos va a funcionar bien también, porque ya tenemos hábito de comunicación online. Por eso es importante intentar cohesionar offline y online. Si tenemos la oportunidad de empezar cohesionando offline, es fantástico, pero si no, tenemos que meternos ya a la cohesión online. Y ya llegamos a la parte que comentaba Laura de que es cooperativo o colaborativo. Nos gustan los dos, pero a mí personalmente me gusta uno más que otro. A ver si después de tratar un poquito esto, sois capaces de deducir, que seguro que sí, cuál es el que para mí es más emocionante. En ambos procesos hay equipos y en ambos procesos hay un producto elaborado con la participación de todas las partes. La diferencia es que en cooperativo, que es lo que solemos hacer de forma más habitual, la responsabilidad de la tarea recae sobre el docente. El resultado es una suma de aportaciones, es decir, es un trocito de uno, un trocito de otro, y no es importante para el resultado final, pero no es importante para cada uno de los usuarios si una de esas tareas falla, si una de esas partes falla. Ahora os voy a poner ejemplos para que veáis la diferencia. La evaluación es una sumativa final para cualificar al grupo y hay poca interdependencia, a eso me refiero. La interdependencia positiva es lo que va a hacer que nuestro grupo haga piña. Se sientan como uno y dependan unos de otro, incluso rescaten al que se nos cae por el camino. Fulanito no está viniendo, no está atendiendo, mándale los apuntes, échale un cable. La interdependencia positiva es lo que tenemos que perseguir. En el colaborativo la responsabilidad es compartida entre el grupo y el docente. El docente, por supuesto, propone la tarea, nosotros todavía no llevamos el trabajo proyectos hasta el fin del mundo, donde ellos deciden lo que se va a hacer, nosotros hacemos la propuesta, en mi caso, vaya, por lo menos. Y ellos definen roles, definen procesos, definen distribución de tareas, todo esto, y el resultado es un producto de elaboración común. Imaginaos un texto de escritura creativa, donde uno empieza una historia, otro la continúa, el tercero llega, modifica un poquito del principio. Cuando llegamos al final, yo no soy capaz de ver quién hizo qué cosa, porque el producto es común. Si el proyecto es muy amplio, podríamos tener una distribución de roles. Aquí arriba, por ejemplo, os pongo un ejemplo, una visita virtual. Un grupo prepara una visita virtual o presencial a un extranjero en su zona. Entonces tendrían que escoger itinerario, describirlo, presentarlo de forma escrita o oral. ¿Y quién hace qué cosa? ¿Quién se encarga de la ruta turística? ¿Quién de los restaurantes? ¿Quién de los medios de transporte? Eso es una decisión de distribución de roles que se genera dentro del propio grupo. El producto final es un producto en el que no vemos quién hizo qué cosa. Es muy importante la evaluación de progreso, porque es la única manera que tenemos de ver cuál fue la implicación de cada uno de los miembros en la elaboración del trabajo. Es un continuum, no son mundos opuestos. Hay tareas que son clarísimamente cooperativas y tareas que son clarísimamente colaborativas. Repito que esta distinción se utiliza mucho en enseñanza online, mucho menos en enseñanza presencial, con esa terminología. Pero realmente es un continuum. Yo de una tarea cooperativa, ahora os voy a enseñar ejemplos, podría avanzar hacia un modelo cada vez más colaborativo, donde cada vez implico más a todas las partes, genero una mayor interdependencia y toco la fibra emocional. La fibra emocional me vais a escuchar decir esto muchas veces porque es fundamental para la cohesión de grupo. Por ejemplo, un Padlet
Es una tarea tipiquísima cooperativa, donde cada uno pone su cosita y nos marchamos. Por ejemplo, describe a los miembros de la familia Simpson y cada uno describe a uno. Si falta Marge, pues no pasa nada, el resto de la familia está descrita. Yo avanzo desde una tarea muy cooperativa un poquito y digo, vamos a hacer un mercadillo online. Toco la fibra. Vended algo que de verdad tenéis en casa y que de verdad os importa. Poned un precio de verdad. Y vuelvo a tocar la fibra cuando digo, intenta buscar algo que te interesaría tener y regatea de verdad. El origen es una tarea cooperativa, no hay una distribución de roles, el producto no es exactamente un todo común, pero fui capaz de generar un poquito más de interdependencia positiva. Aquí tenéis un ejemplo donde mis alumnos realmente querían vender estas cosas que estamos viendo aquí. Otro proyecto muy colaborativo sería un proyecto de radio. Nosotros en la escuela tenemos desde el servicio de biblioteca, en el que estoy bastante implicada, tenemos una radio de escuela en la que grupos de alumnos, nosotros empezamos haciendo publicaciones de trabajos de aula, pero ahora grupos de alumnos decidieron hacer sus propios programas, que ellos gestionan, que emiten, que producen en lengua meta, que a mí me parece súper interesante. De hecho, fue un subidón de emoción cuando ellos decidieron hacerlo. Por ejemplo, Exótica, Sofía Casanova, este está en gallego. El Tupper, se llama el Tupper porque en el Tupper cabe todo. Este lo generan en lenguas metas. Y digo en lenguas metas porque hacen así casi un totum revolutum. Son alumnos de varias lenguas y mezclan todo. Un proyecto de radio, de investigación con publicación a la radio, es un proyecto muy colaborativo. Una wiki es un proyecto en el que todos escribimos. Fijaros en este producto de aquí, todo el alumnado estuvo escribiendo, nosotros aquí no vemos quién escribió. Este texto está producido por distintos alumnos, incluso alguno todavía no acabó de corregir su distinción de color, y el producto final es un análisis de una estadística en el que todos participaron y todos produjeron algo. A diferencia de esto tendríamos, por ejemplo, esto es un producto de un proyecto eTwinning en el que hacíamos escritura creativa con otros países. La escritura creativa es un típico proyecto colaborativo y, sin embargo, aquí retrocedimos un pasito y nos tiramos un poquito más al cooperativo, porque de hecho lo que hacemos es reenganchar con la frase anterior del compañero de Turquía o de otro país e ir nosotros añadiendo la continuación de la historia, de manera que al final hay un producto común, hay interdependencia, pero no es un producto global homogéneo en el que no distinguimos la producción de cada una de las partes. Así tendríamos también el glosario. Los glosarios que se hacen en Moodle son tareas bastante cooperativas, aunque les llamemos colaborativo, donde cada alumno va añadiendo un término y al final tenemos un producto común pero hecho de partes individuales. Si quiero generar un poquito más de cooperación, en este caso lo que hago es solicitar que se comenten las entradas de los compañeros o que se ejemplifiquen. Vale, que intentamos generar que el producto sea también recibido por el resto de las partes del grupo. Esto ocurriría igual con una base de datos de Moodle, donde podemos ir entrando por recetas, hacemos un recetario y son trocitos pequeños, pero a lo mejor podemos proponer que para generar un poquito de interdependencia haya que probar 2 recetas en casa y hacer un comentario sobre el resultado, ¿no? Y luego los audioforos, tanto los de Moodle como Flipgrid o este tipo de cosas, se pueden generar también para que hagan una clásica tarea cooperativa. Aquí veis que todos mis alumnos fueron haciendo sus entradas de audio y al hacer sus entradas de audio hay un producto individual que se va sumando al producto individual del siguiente y del siguiente más. Entonces, ¿dónde pensáis que la cohesión de grupo es mayor? En mi opinión, y sin ninguna duda, en el trabajo colaborativo. Ahí dependemos del compañero, vamos a estar tirando del grupo de WhatsApp constantemente para conseguir que funcionen las cosas y que me entregue ese trozo que necesito para continuar yo y que me apoye en este trocito que produje y que no estoy segura si encaja bien.
Es difícil, no siempre es fácil conseguir un producto totalmente colaborativo, pero siempre que nos movamos en ese continuum entre cooperativo, que es muy sencillo de implementar, y colaborativo, avanzando cada vez más hacia la interdependencia positiva, pues vamos a conseguir una mayor cohesión de grupo. Por eso, hacemos piña. Vamos a ver un par de estrategias o un par de líneas rojas que deberíamos de ser capaces de pasar para conseguir que nos funcione esto. Cuanto antes empecemos, antes cohesionamos. A mí me pasaba mucho, y de hecho todavía me pasa, porque esto de soltar recetas está muy bien, pero todavía tropezamos muchas veces en piedras conocidas. Empieza el grupo y veo que funcionan bien y tal, y cuando llega diciembre y las vacaciones de Navidad, pues se me cae un tanto por cien, ¿no? Y digo, ahora me voy a poner a cohesionar el grupo. Y llego tarde. Yo tenía que haberme puesto a cohesionar el grupo y hacer actividades de cohesión en octubre. Cuando empecé las clases, tenía que haberme ido con ellos al café, tenía que haberles propuesto que generasen su grupo de WhatsApp y empezar a poner tareas, aunque sean muy sencillitas, en 1 a 1, en un grupo que empieza, que suelen ser los que necesitan más trabajo de cohesión. Es importante que ya vayan generando una interdependencia, ¿no? Y sentimiento de pertenencia. Además, aquí aprovechamos para incluir, aprovechamos para que un compa le ayude al que tiene problemas con las TIC, o que el otro, que es muy bueno en pronunciación, le repita muchas veces al de al lado. Si hacemos trabajo colaborativo, es muy importante formar los grupos con tiempo. Los grupos no nos pueden salir de la almendrita en el momento de proponer la actividad. ¿Vale? Tenemos que pensar cómo generamos esos grupos y para qué. Esta parte la repetí muchas veces, pero es que la tengo muchas veces en mente. Es importante delimitar claramente la tarea y los tiempos. Una tarea colaborativa tiene que estar muy bien descrita, con enunciados muy claritos, para que en el momento que el grupo se pone a andar solo, sepa por dónde tiene que ir. Y es muy interesante rotar los grupos. Cohesionar un grupo pequeñito de 4 es relativamente fácil. Si hacemos 4 grupos de 4, en cada uno de los grupos trabajamos un tema específico y después los mezclamos de manera que tengamos 4 grupos de 4, cada uno con un miembro. Esto lo veis en esta gráfica de aquí, los hice con 3, pero bueno, viene siendo lo mismo. Cada uno con un miembro de los anteriores grupos de expertos. Estaremos generando que en los grupos mixtos cada uno de los miembros sea el superexperto. Que haya mediación, que es la palabra mágica del 2020, 2019, 2020. Haya mediación, tenemos que transmitir lo que hemos aprendido en el grupo de expertos. Y además que tengamos un sentimiento de pertenencia a ese núcleo en el que nosotros aprendimos más. Entonces, esto nos funciona muy bien para cohesionar el grupo grande y para cohesionar grupos pequeños, para trabajar la mediación y para comunicar a full, a todo lo que da, comunicar. Nos ayuda a hacer apoyo entre iguales, a hacer trabajos por parejas, talleres de coevaluación, tiene un efecto muy parecido a los grupos de Aronson, tanto para destrezas o capacidades. Y luego, otra vez lo que decía, las instrucciones para la dinamización de las interacciones tienen que estar siempre muy claras. Cuando yo propongo un foro colaborativo o cooperativo y les digo que por ejemplo, que me cuenten lo que llevan dentro del bolso y que lo expliquen con claridad, todas las cosas. Si una alumna hace su aportación en un videoforo y se termina ahí, no hay ni siquiera cooperación, casi, si me apuras. Pero si además al alumnado en la formulación de la tarea les pido que hagan 2 preguntas a mayores o que hagan 2 críticas a mayores de tareas de los otros compañeros, estaré generando que el producto de cada individuo es recibido por todos los demás y que recibe feedback, que es muy importante y es muy gratificante, ¿no? Entonces, necesitamos espacios formales e informales. El café de la cafetería, el WhatsApp, un chat en el aula virtual, pero también los formales, que son las tareas tipo foro, glosario, proyectos de aula, etcétera, etcétera. Una configuración minuciosa de las constelaciones de trabajo, ya sean grupos, parejas, con roles definidos, que podemos definir nosotros o puede definir el grupo en el momento que se forma, e instrucciones siempre muy claras en todas las tareas de colaboración y de cooperación.
¿Qué facilita todo este rollo que acabo de soltar en la EOI? En mi opinión, necesitamos una razón para aprender. Aprender gramática o aprender fonética, como hacíamos cuando yo tenía 15 años, sin más, es muy árido. Es útil, pero es muy árido. Vemos la utilidad muy lejos. Cuando yo llegué a la EOI de Vila García de Arousa, llevaban ya varios años trabajando por tareas y por microtareas. Habían recibido formación de centro muy específica y aunque yo venía de la formación del profesorado y pensaba que ya había visto de todo, no había visto esto y me pareció revelador y súper útil. Nosotros en el departamento de alemán concretamente seguimos haciendo y seguimos trabajando por tarea y microtarea. Cada unidad didáctica conduce a un producto final. ¿Qué más es muy útil? Os acabo de enseñar nuestro proyecto de radio, todo lo que tiene que ver con narrativa transmedia, todo lo que podemos sacar del aula virtual o del aula física afuera a través de un blog, a través de una radio de aula, a través de otros proyectos que os voy a enseñar ahora. Otros proyectos, esto me lleva a la acción 3 o a la acción 4, pueden ser, por ejemplo, una colaboración externa. Nosotros tenemos muchas veces colaboraciones con el ayuntamiento. Como explicaba Laura al principio, estamos en un sitio muy bonito, hay mucho turismo, hay muchas visitas de gente que viene de fuera y colaboramos con el ayuntamiento pues, para hacer folletos turísticos o folletos de restaurantes donde explicamos un poco pues, desde gastronomía hasta visitas turísticas y eso. Ver un producto, esto tiene que ver con el APSS, ¿no? con el aprendizaje para el servicio social. Que el alumnado vea un producto final de su proceso de aprendizaje es un subidón, es súper útil, es difícil, tampoco voy a decir que esto lo podamos hacer en todas las unidades de aula, pero lo que sí que podemos hacer es un blog, es una radio a través de un iVoox o de un SoundCloud o algo así, que son servicios online gratuitos que los tenemos ahí todos los días. Y difusión en los medios locales también anima mucho y también son partes de una colaboración externa. La narrativa transmedia a mí me gusta mucho porque es como coger un hilo conductor y me llevo una historia que empieza en el aula, me la saco a la radio, luego continúo el blog y en algún momento termino en el proyecto eTwinning, por ejemplo, que es a donde iba a llegar ahora. Nosotros este año os contaba antes, Laura, creo, que somos eTwinning School. Yo soy relativamente novata en eTwinning, fui coordinadora en Galicia, pero soy relativamente novata y aún así es un mundo de posibilidades amplísimo que yo no creía que existiese realmente para las escuelas oficiales de idiomas. Siempre tenemos la mente esta de que eTwinning es para primaria y secundaria. Cada vez somos más personas que nos dedicamos a la enseñanza de adultos y que estamos en eTwinning y es la oportunidad por antonomasia de hacer inmersión y comunicación en lengua meta con personas de otros países. Entonces, llevarnos todo esto de un lado para otro es impresionante. Nosotros este año, en el departamento de alemán, estamos participando en un proyecto muy pequeñito que quisimos hacer de una forma muy sencilla para que veáis que no todo tiene que ser súper complicado, que se llama Kulturaustausch. Yo tengo un grupo de A1 y luego tengo un microgrupo de C11 en alemán que no me permitía hacer un trabajo colaborativo porque hay una persona sola dentro, vaya. Pero el grupo de A1 funcionaba muy bien, estaba muy limitada con las temáticas. Entonces, Kulturaustausch me permitió utilizar todos los temas de aula, todos los núcleos temáticos de nivel A1 para hacer un intercambio entre alumnado de diferentes países. Estamos colaborando una escuela de Turquía a la frontera con Siria, una escuela danesa que se llama Efterskole, que es una escuela de adolescentes, bueno, es un concepto que nosotros no tenemos, y una Berufsschule que viene siendo un FP en Alemania de una profe turco-alemana que estudió en Santiago de Compostela. Entonces, era como una constelación fantástica. Y los núcleos temáticos que trabajamos son núcleos de aula. Entonces, el alumnado puede hacer esas cosas que ya iba a hacer en el aula, pero con una finalidad completamente diferente. Y la interacción existe. Voy a scrollear un ratito para que veáis que realmente estamos teniendo una participación impresionante, que el alumnado se comunica, que continúan comunicándose después en los foros y que van produciendo pues desde textos a vídeos impresionantes sobre sus fiestas y sus tradiciones, ¿vale?
Esto es una producción de los daneses que recibe mi alumnado de Santiago, de Vilagarcía, y que después se siguen comunicando sobre esto. Entonces, el potencial es impresionante. Yo os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llegamos aquí de la mano de Patricia Conde, que es una embajadora eTwinning en Galicia, profesora de escuelas de idiomas, y este proyecto ya anda solo, ya no tenemos la tutorización de Patricia, pero solo le podemos dar las gracias por habernos traído hasta aquí. Es divertido. Estos señores bailando tienen la razón de ser de que si todo lo que hacemos en el aula nos toca la fibra emocional, otra vez la fibra emocional, si nos lo pasamos bien, si disfrutamos, va a funcionar mucho mejor y el grupo se va a cohesionar mucho mejor. Todo esto son estrategias. Nosotros no somos un circo, ¿verdad? No tenemos que estar aquí solo para divertir, pero evidentemente nosotros mismas también hacemos cosas de mejor gana si son divertidas que si no lo son. eTwinning es una súper herramienta y la radio yo os la recomiendo muchísimo. Esa es una experiencia para mí todavía muy, muy nueva, pero altamente recomendable. Necesitamos una razón para aprender y tenemos que pasárnoslo bien. Y con esto termino. Muchas gracias. Ahora me iré con vosotros a un café para cohesionar grupo. Yo hace poquito que estoy en Escuelas Amigas y me encantaría saber muchísimo más. Estaré muy pendiente todo el tiempo de todo lo que pasa por aquí y cualquier cosa que queráis, pues me la vais contando. Con relación a eTwinning, y para no olvidarme ya, os cuento que vamos a arrancar un proyecto muy prontito que se llama No Camiño y que queremos contar con cuantas más escuelas de idiomas, mejor. Lo lleva mi compañera Loli, que es una máquina, y si os apuntáis a acompañarnos en este camino de la colaboración, pues estáis en buenas manos. Con Loli estáis en buenas manos. Muchas gracias y nos vamos al café. Muchísimas gracias, Victoria. Si por favor que puedes dejar de compartir pantalla para felicitarte, darte la enhorabuena y bueno, decir un par de preguntitas, que tengo un par de dudas. Bueno, me ha parecido un webinar muy necesario, ¿verdad? Porque ha sido de definición terminológica, a veces estamos haciendo cooperativo cuando queremos hacer colaborativo. Gracias por esa reflexión, ha sido, pues eso, necesaria. Después me ha encantado todo el plantel de actividades para, pues, esto encaja mucho mejor si queremos conseguir la colaboración, y esto es más para la cooperación, trascender, abrir las puertas y las ventanas de los centros. Yo iba a mencionar el proyecto eTwinning, pero lo has hecho tú por mí muchísimo mejor. El proyecto que, bueno, sobre todo daros la enhorabuena como escuela por ser una eTwinning School, que sé que lo habéis recibido muy recientemente. Sí que enhorabuena. Sé que hay muchas personas de escuelas oficiales de idiomas que están haciendo proyectos en eTwinning. Ya el grupo supera los 160 y eso es también colaboración. Pues todo cuenta. Me ha llamado mucho la atención que hayas mencionado aprendizaje-servicio, porque a mí es una cosa que me gusta mucho, pero siempre me encuentro un poco complicado para las escuelas de idiomas, ¿no? Pero vosotros allí, no sé si es porque son entornos más pequeños o no, porque es un sitio también relativamente, lo que has hecho tú, turístico, aprendizaje-servicio, ¿por qué no? Aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo y colaborativo, aprendizaje-servicio. ¿Tienes alguna, no sé, experiencia que contarnos a este respecto del aprendizaje-servicio? Sí, pasé un poquito sobrevolándolo porque realmente lo iniciamos y luego se nos vino todas estas cosas del COVID y todas estas cosas encima, pero lo teníamos bastante avanzado. Nosotros teníamos un proyecto con el Concello, en el que pretendíamos que a través de códigos QR que estuviesen colocados en las diferentes localizaciones relevantes de Vilagarcía, los turistas pudiesen venir y con su móvil pudiesen recibir información textual producida por nuestro alumnado sobre el monumento en cuestión, ¿no? Y entonces el planteamiento salía del departamento de alemán, lo estábamos gestionando desde el departamento de alemán hace 2 años y pretendíamos extenderlo a todos los idiomas de la escuela. El alemán sigue siendo una lengua que tiene pues una cierta limitación de afluencia. En Santiago hay muchos alemanes, en Vilagarcía hay algunos menos, sigue habiendo, pero hay algunos menos. Entonces,
la recepción tenía que ser fundamentalmente en inglés, que es lo que habla la mayoría de los turistas, y eso se escapaba un poco de nuestras posibilidades departamentales. Pero es un ejemplo de cómo producimos un texto comunicativo, instruccional o descriptivo que tiene una utilidad inmediata y obvia en la economía de la zona, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues en el camino, no camino o tomándonos un café, espero que nos encontremos en más ocasiones. Ha sido un placer, Victoria. Muchos saludos a la Escuela Oficial de Idiomas de Villagarcía de Arousa. Y bueno, intentaremos colaborar, que no cooperar, colaborar en ese proyecto que tenéis entre manos. Y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotras. Bueno, y a vosotros egoístas, a Carol como siempre, al pie del canal, pues os emplazamos a cafita ya muy prontito porque este año venimos muy cargados de buenas ideas porque sois todo corazón, no hacéis más que compartir con nosotros y estamos encantados desde la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, Escuelas Amigas, proyectando Escuelas Amigas, seguimos con la colaboración bien entendida. Hasta siempre, un abrazo.